la vida de tu iglesia a través de la palabra. Usa mis labios, Señor. Habla de tal manera, Señor, que tu pueblo salga edificado. Habla, Señor, que mi corazón sea, Señor, solo el medio a través del cual tú envíes la palabra en bendición para tu iglesia. Úsame, Señor, en la voluntad y dimensión de tu gracia, Señor. Que la palabra que hable tenga cabida en el corazón de tu pueblo, Señor, y lleve frutos, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Siéntense, hermanos. El tema de esta noche está titulado ¿Por qué se perdieron los hijos de Elí? Y un subtítulo que es ameno al tema es ¿por qué se pierden los hijos de los cristianos? Mandé una información de este tema antes de llegar al templo y lo internacionalicé. Hay gente fuera del país al pendiente de este tema, esperando la palabra. Y les enviamos un saludo a todos ellos, ¿de acuerdo? La iglesia Salem le envía un saludo a los que nos están escuchando fuera del país. Dicen amén, hoy oigo casi. Más fuerte. Amén. Decimos que de Dios. Bien. Y quiero empezar de la manera siguiente. Quiero contarles lo que yo escuché. Esto se los he dicho varias veces, en varias ocasiones. Pero de esta manera quiero iniciar contándoles algo que escuché que pasó en una iglesia y que a mí me causó mucho dolor, me causó mucha tristeza. Había una familia, hermanos, que uno de sus hijos, ya joven, ya con mayoría de edad, enfermó. Y tomando a la ligera la enfermedad, los padres no entendían que había llegado el momento en que Dios había determinado darles una reprimenda a la familia. Siguieron su curso, pero cuando el muchacho agrava, tienen que llevarlo a la clínica. Y estando en la clínica, hermanos, la mamá con todas las entrañas quebrantadas, conmovida por ver a su hijo que se debatía entre la vida y la muerte, un día determinó romper el hielo, acercarse a su hijo, acariciarlo y decirle: papacito, te hace falta que oren por ti. Y él guardaba silencio. Papá, ¿te gustaría que trajera a uno de los diáconos a orar por ti? Y el muchacho dice: no hace falta. Hijo, ¿te gustaría que trajera a uno de los ancianos de la iglesia a orar por ti como la Biblia manda? No hace falta, mamá. Y fue de esa manera ofreciéndole de todos los niveles del liderazgo de su iglesia, a grado tal que la mamá, al ver que el muchacho a nadie aceptaba de los líderes de la iglesia, de ningún ministerio de la iglesia, pensó para sí: seguro ha de desear que venga el mero pastor a orar por él. Entonces se le acerca en un momento preciso y le dice: hijo, entonces le gustaría que viniera el mero pastor a orar por ti, que venga el siervo de Dios, mi hijo, que venga el ungido de Dios, el pastor, que venga a orar por ti. Y aquel muchacho hace una mueca de desacuerdo con mamá y dice con mucha comodidad: sería lo peor que pudieras ofrecerme, mamá. No existe en el mundo un hombre más malo que esto. ¿Para qué me lo ofreces ahora? La mamá derrama y dice: hijo de mi vida, sé Dios, sé Dios que por ti. Hijo, te creo eso. El pastor es el peor de los hombres del mundo. ¿Para qué lo quiere? Hijo, pero es el siervo de Dios. Si siervo de Dios, al menos
alguna vez te había visto con las... Si hablaste mal de él, es porque es el peor de hombres. No sé eso, hermano. A mí me dolió mucho. Me dolió mucho. Me da tristeza de verdad. Duele. Yo siento, hermanos, que me voy a cansar de estar hablando de temas de esta área por un buen tiempo. Y voy a explicar por qué, hermanos. Voy a dar un sugesto en estos días sobre la imitación de Dios como hijos amados. Para el proyecto que voy a hacer con ese tema, voy a invitar a hermanos que van a colaborar conmigo para exponer el tema. Estoy de verdad conmovido, me duele. He llorado por mi casa, he llorado por mis nietos, he llorado por sus hijos de ustedes. He sentido dolor por hijos de pastores. He sentido dolor por una generación, hermanos, que está caminando a ciegas, habiendo nacido en hogares cristianos. Una generación que está perdiendo el rumbo y que, debiendo heredar un manto de gracia y bendición, se están perdiendo sin Dios y sin esperanza. Quiero que vaya conmigo, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer una parte muy extensa. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 25. Y dice así la palabra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oiga esto. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y quiero que oiga esto. Eran sacerdotes. ¿Eran qué? ¿Eran qué? Sacerdotes. Eran de la simiente sacerdotal, pero eran impíos y no conocían a Jehová. Qué terrible eso. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, o en el caldero, o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a asilo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz hijos y 2 hijas, 3 hijos, perdón, y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ay, santo Dios. ¿Sabe qué debe haber hecho aquí Elí?
hacer una cuarta de 75 centímetros, una cuartada de 75 centímetros. Si no tenía más, debió haberla hecho de cuero crudillo, remojarla, quitarle la túnica y atravesarle 3 por cada joroba. Pero Elí, y se lo voy a comprobar al ratito con la misma Biblia, que Elí no lo hizo correctamente. Díganme, ¿qué dijo Elí a sus hijos? ¿Cómo les dijo? Fuerte, fuerte, digan. Déjenlo fuerte ustedes a ver. Todos otra vez. No, fuerte. Hijos míos. Qué tremendo. Ay, santo. Amén. Amén. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Ay, santo Dios. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ahora dice Elí, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si el hombre pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Jehová y delante de los hombres. Añada Jehová más bendición a su palabra. Siéntese, por favor. Elí sabía la disciplina que debía aplicar a sus hijos. Él la sabía. Desde niño, él mismo había sido instruido en la ley y el temor de Jehová. Y él sabía que sus hijos no podían ministrar de esa manera. Y hermano, eso es lo que muchos cristianos no hemos podido entender. Muchos queremos que nuestros hijos participen en las cosas de Dios, pero no les evitamos la carrera o el camino de maldad. Y pensamos que solapando la soberbia, los deslices y pecados de nuestros hijos es lo mejor que podemos hacer por ellos. Consideramos que ellos pueden hacer lo que quieran y seguir ministrando, seguir siendo parte de la iglesia de Cristo. Se nos olvida, Elí lo sabía muy bien, hay hijos. Cuando el hombre peca contra el hombre, hay jueces entre los hombres para que nos juzguen. Pero cuando el hombre peca contra Dios, ¿quién podrá abogar por el hombre? Si es Dios el que determina hacer juicio, ¿quién? Pero hasta allí. No toma la autoridad sacerdotal, no toma la autoridad de padre para decir, caballeros, se terminó esto. Quedan suspendidos y ustedes no tienen derecho a nada. Y llevar el pueblo supiera que el viejo no estaba de acuerdo con los hijos. Y no olviden que va al que castiga y azota al que toma por hijo. Y el apóstol que escribe a los hebreos lo traduce o lo interpreta de la manera siguiente: porque si alguno no azota a su hijo, entonces no lo trata como legítimo, sino lo trata como a bastardo. En otra palabra, como si fuera un entenado o hijo que en casa, que no tienes el derecho. Vivía todo eso.
Él sabía eso, pero no entendía la responsabilidad que tenía sobre la ideología y la de Dios. Le dijo Dios a Samuel: porque Elí ha engordado a sus hijos. ¿Qué les parece eso? Pues los ellos, mami, los ha engordado de los sacrificios. Si yo soy el que establecí esto, pero ellos conforme a mí, ellos no son mi palabra. Por esto dice Dios: los voy a destruir. Qué terribles manos. Quiero que entiendan que hay dos maneras de aplicar y de interpretar en el tiempo presente cómo determina poner fin a una vida rebelde. Lo voy a explicar más tarde. Voy más adentro. ¿Alguna vez he puesto a medir toda responsabilidad de tu vida que el caso demanda en relación a tus hijos, a grado tal que te sientas responsable del destino eterno de ellos? ¿Te has puesto a pensar con tus 5 sentidos, con la mente, el día en que engendraste un hijo, inició tu tarea de mentoría, inició tu labor de maestría, y que tus hijos van a iniciar a los 30 días de haberlos engendrado el aprendizaje de su vida? Y has visto a tus hijos mayores que se los ha llevado el diablo y viven a su antojo, y aún los chicos que tienes sigue siendo un padre alcahuete, sinvergüenza y desobligado, que no has entendido que a tus hijos se va a llevar el diablo por ser tú un descabezado. ¿Has pensado en la responsabilidad que tienes por haber engendrado hijos? ¿O has dicho: ay, que Dios les dé el destino que quiera? Pues no estás haciendo nada porque dice la palabra de Dios que no quiere la muerte del impío. Él no quiere la muerte del pecador. Y no me vayas a decir, como dijo un familiar mío: oye, es que yo tengo la promesa y mis hijos no se van a perder, pero sus hijos son adúlteros y son evangélicos, promiscuos, mentirosos, defraudadores. Y el papá diciendo: ay, es que tengo la promesa de la elección, de la predestinación. No olvides que aún Israel mismo se ha perdido por causa de la rebeldía y de una vida de impiedad. No olvides eso. No lo olvides, por favor. Quiero que diga lo siguiente: habrás entendido que tus hijos son tus discípulos en quienes se imprimen tus mismos actos, como si se tratara de un transitar personal tuyo sobre una placa de arcilla fresca. ¿Sabías que tu modo de vivir, tu modo de hablar, tu modo de tratar, tu modo de negociar, si eres un honesto negociante, tus hijos aprenderán a ser honesto? Pero si eres un mentiroso, embustero, defraudador y tracalero, tus hijos van a aprender eso. Lo bueno es que aquí en la iglesia no hay de eso, ¿eh? La mujer santa, oye la motito aquí. Ay, hijo, viene el abonero, se esconde y corre. Hijo, dile que no estoy.
hijo, no le vayas a decir a tu papá que me agarré otra cosa por abonos. Madres mentirosas. Mentirosas. Y así enseñan a las hijas a mentir. ¿Sabías que ellos serán el resultado inherente de tu capacidad espiritual, tu visión, tu conducta personal? Eso y muchas cosas más aún no previstas se están grabando en sus vidas al determinar el destino eterno de ellos. Aprende los hijos de papá. Oración, lectura bíblica, buen carácter, buen temple, buena personalidad. ¿Qué están aprendiendo los hijos de ti? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué les estás impregnando en sus mentes? ¿Qué les estás dando en sus mentes? ¿Qué quieres que sean tus hijos mañana? El sacerdote Lino pudo discernir entre lo bueno y entre lo uno y lo otro. Por eso sus hijos caminaron en el desenfreno de la inmoralidad hasta llegar a cometer los pecados más soeces. Adulterio dentro del mismo templo de Dios, pecando con las mujeres que llegaban a adorar al templo. Y quiero que oigan esto. Más de una vez les he dicho, no dejen que sus niños anden corriendo fuera a la hora del culto. Y voy a hablar bien claro. Hay templos donde mientras los padres están adorando a Dios y oyendo la palabra, sus hijos están en los salones practicando. ¿Sí me explico? Interprete mi silencio, por favor. En los años 70, un siervo de Dios fue enviado de los Estados Unidos a un país centroamericano. Omito el nombre de todo, porque usted puede llegar a conocer ese predicador. Y dice que cuando llegó a aquel templo, el pastor se gozó mucho. Y empezó a orar y Dios le dijo, dile al pastor que no vas a predicar los primeros 3 días o los primeros 2 días, no recuerdo, donde va a ser la campaña. Quiero que prediques aquí adentro en el templo. Y el hermano evangelista empezó a orar a Dios y dijo, Padre Santo, ¿pero por qué? Dijo, quiero que se convierta el pastor con los hijos y los líderes de la iglesia. ¿Por qué, Señor? Y Dios le mostró que había hasta pecados de homosexualismo y lesbianismo en los salones del templo. ¿Lo cree o no lo cree? Y se puso a llorar aquella noche este siervo de Dios y dice que le decía, Dios, pero es que eso está muy duro. Dijo, vas a hablar lo que yo quiero y si no, te regresas. Y dijo, es verdad, papá. Dice este siervo de Dios, y prediqué como el Señor me dijo. Y los primeros en convertirse fueron el pastor con sus hijos. No sabe cómo me aterra, hermanos. Me duele ver cuánto padre descuidado con los hijos. Me duele ver niños, hijos de santos, caminar como homosexuales y niñas como lesbianas. Los padres y las madres instruyéndolos y confundiéndolos hasta en el modo de vestir. ¿Cómo me duele cuando algunos padres le dicen a sus hijos, burro, tarugo? Me duele eso. Porque nuestros hijos no son burros ni son tarugos. Nuestros hijos son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Son herederos del reino de Dios. Son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Qué dolor destruir a nuestros hijos por no tener una educación, por no saber respetar y darle el lugar de dignidad que esos hijos merecen de nuestra parte. Los hijos de Elí, la Biblia dice que eran impíos.
Impío, el verbo aceves, es decir, un pecador con conocimiento religioso y ideológico. Es Pedro también. 1 Pedro 4:18. Y si el justo en dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Impío, impíos los hijos del siervo Elí, conociendo la palabra, conociendo la ley, siendo del linaje sacerdotal, arrastrados a cometer más horrendos pecados, a grado tal que hasta las ofrendas de Jehová menospreciaban. Se creían más dignos que Dios. Por eso dijo Dios de Elí: honra a sus hijos más que a mí. Y eso no es de extrañarse, hermanos. A veces nosotros hacemos lo mismo. Queremos que nuestros hijos tengan todo el derecho del cielo, pero vivan como hijos del infierno. Y todavía nos enojamos cuando alguien descubre la maldad de nuestros hijos. ¿Y a él qué le importa? La vida de mis hijos es la de ellos, ¿y a él qué le importa? Pues dele gracias a Dios porque alguien se interese por su vida. Si usted no, Dios va a usar a alguien para descubrirlo. ¿Está aquí conmigo? Esta familia no meramente se trataba de gente fuera del conocimiento, sino de alguien que era religioso, pero que ignoraba los principios éticos de la verdadera vida de santidad. Se trataba de alguien que tenía el total o ilimitado conocimiento de Dios y sus leyes, pero que se había rebelado contra la palabra de Dios y que estaba viviendo en rebelión deliberadamente contra su creador y su sustentador, como dice 1 Pedro 4:18. Impíos, intemperantes, dice Pablo. Qué tremendo, amados hermanos. Le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos aman a sus hijos, hermanos? Pero con amor santo, con amor cristiano, capaces de ponerse en la brecha por ellos y decirles: ¿sabes qué? Aquí surcamos todos derechos. Diga conmigo: velaré y guardaré la vida de mis hijos para Dios mientras yo viva. ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Están aquí conmigo? Se debe entender entonces que el impío, según el apóstol Pedro, es aquel que, conociendo la palabra de Dios, se opone a toda obediencia y honra debida a Dios y su palabra. Y ahí va un detalle. Parece muy simple, parece muy fácil. Ay, que mi hijo se divierta un poco. Es más, hay cristianos que predican que los hijos de los cristianos deben probar el pecado primero para que después sepan agradecer la salvación. Y cuando yo escucho de ese tipo de cristianos, le digo: miserables tuertos, medias luces. Quiero que oiga eso. El Salmo 1 es una serie de bendiciones para los hijos de los santos. Bienaventurado aquel varón que nunca anduvo, voy a ir parafraseando así, como andan los hijos del pecado, los hijos del diablo. Bienaventurado ese que nunca robó, mintió, adulteró, fornicó, porque este va a ser prosperado de Jehová. Va a ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que sus raíces están bendecidas con el riego diario, sus hojas no se caen, no se marchita su rama, da su fruto a su tiempo, y todo lo que haga va a prosperar. ¿Para quién es esa promesa?
¿Usted cree? Es para nuestros hijos. Es para nuestros hijos. Usted y yo fuimos regenerados. Qué bueno. Sí. Eso es para los hijos de los santos, por los que velamos y no dejamos que anduvieran primero en la amargura y malicia de las tinieblas. Pero hay cristianos, y hoy mismo sostuve una plática con alguien que dijo que en su iglesia, dicen unos pastores, que en su iglesia hay alguien de los líderes que está enseñando que ellos van a dejar que sus hijos prueben el pecado que quieran, para que valoren la salvación y vengan. Dice, porque nuestros papás hicieron mal, pastores. Nuestros papás nos instruyeron con tanto celo que no valoramos la salvación. Mire, qué animaladas hablamos a veces nosotros. El salmista dice que los hijos de los santos, de los siervos de Dios, serán confirmados y serán plantados firmes delante de Jehová. Esa es la promesa para la simiente de la iglesia, para nuestros hijos. ¿Están aquí conmigo? Pero hoy en día resulta que hay madres y padres que hasta les gusta peinar a sus niños a la punk, esa doctrina satánica de la punk. Y al niño de 2, 3 meses ya lo traen con pelos de biznaga. Y al niñito no saben que es una doctrina satánica. Sorpresa, esa es una doctrina satánica. Léalo, investígalo cuando guste. ¿Está aquí conmigo? Segundo, la Biblia dice que los hijos de Elí no conocían la palabra de Dios. ¿Qué significa no conocer la palabra de Dios? Esto equivale a un olvido total o parcial del ejercicio de la lectura bíblica familiar. A Elí se le olvidó que tenía que leer la ley diario. No vayan a levantar la mano, por favor, porque me va a dar vergüenza. Lo pregunto y resérvese la respuesta. ¿Cuántos leen la Biblia diario con sus hijos? Diario con los hijos. Orar con los hijos. Orar por ellos. Orar según la necesidad de ellos. Ay, hermanos, no se me olvidan los últimos días cuando ya mis hijos estaban para casarse, los últimos 2. Le digo a mi esposa, tenemos que atizarle al fuego, porque el diablo quiere que nuestros hijos caigan en fornicaciones. Y ahí nos tienen hijas ese diario. Señor, líbralos de las garras del sexo opuesto. Que mis hijas no las toque un hijo del diablo. Que mis hijos no los toque una hija del diablo. Y poner valla alrededor de ellos. No se ofreció. Si no, a lo mejor yo habría también hecho con mi mamá. Le habría echado llave a la recámara de mis hijos. Es serio, hermanos, es serio. Usted sabe lo que les están enseñando en las escuelas seculares a los muchachitos desde 5º año para arriba de primaria. Usted lo sabe. Y no se haga de la vista gorda y diga, ay, es que mis hijos son fuertes, son maduros. No olvides que el diablo desbarrancó hasta príncipes del cielo. ¿Estás aquí conmigo? Y no olvides que la parte más débil del ser humano es el lado del sexo. Estoy tratando de ser claro y que sepas por qué estoy hablando esto. Porque me interesa que todos nuestros hijos, hermanos, vayan para el cielo. Amén. Y voy a decirles lo que les dije hace 8 días. Y a nuestros hijos los tenemos que cuidar y celarlos, no por el sexo. Es decir, no vas a celar solo a tus niñas, tienes que celar también a tus niños. Porque tanto es pecado el de la niña como es el pecado el del niño. Y la Biblia dice que los fornicarios y adúlteros no heredarán el reino de Dios.
Ay, hermana, es que mi hijo es hombre. Pero también se lo lleva el diablo, no te olvides de eso. ¿Qué cosa más implicaba esto? Es el caso de haber cerrado por propio designio la palabra y dejar o permitir que dentro de la familia cada uno hiciera o haga lo que mejor le convenga. Hoy la televisión y los programas favoritos ha reemplazado la Biblia y la oración en muchos hogares. Me da dolor cuando veo que en la recámara del matrimonio está una televisión, en la sala está otra, en la recámara de los muchachos está otra. Y por si fuera poco, en casa hay varias computadoras y cada uno entra al programa que más le gusta. Y como el diablo no respeta, la niña y el niño está viendo a veces sus programas de pornografía y programas de satanistas, hasta haciendo pactos diabólicos allí en su propia recámara. Digo, si creen que la televisión los alimenta, ¿por qué no maman la misma teta? Por lo menos, sinvergüenzas, padres televisioneros. ¿Por qué no le dicen a los hijos, vamos a ver el mismo programa juntos? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué debo tener una televisión yo en mi recámara privado, otro mis hijos y otro en la sala? ¿Por qué? ¿Tengo tierra o lodo aquí en la cabeza? ¿No soy santo? ¿No tengo temor de Dios? ¿No me importa el alma de mis hijos? ¿No me importa tener una familia unida, íntegra, sana? ¿Por qué la cochina televisión tiene que destruir la unidad de la familia? ¿Por qué tiene que tomar la determinación el diablo en mi casa si mi casa le pertenece a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué se pierden los hijos de los cristianos? Al rato llegue, ayune, desgárrese, malpásese y llore delante del altar. Cuando Jehová determine, como a los hijos de Elí, no los quiero en mi presencia, no habrá nadie más que cambie el destino de tus hijos, porque tú no velaste por ellos a tiempo. ¿Están aquí conmigo? Ay, es una de las cosas más vergonzosas para una familia cristiana. Pues ¿cómo se puede justificar a aquellos que habiendo conocido a Dios y habiendo nacido en hogar cristiano, instruidos desde niño en el templo, alabando, siendo parte de coros infantiles, siendo parte de los cuadros acrósticos en la iglesia, siendo mensajeros desde niños en la iglesia, predicando a través de cuadros, predicando a través de mímica, recitando textos, después van a terminar prostituyéndose porque los padres no tuvieron sentido común y se apartaron de la palabra de Dios? La Biblia dice bien claro en capítulo 3, versículo 10 al 14, y quiero que esté, por favor. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado.
¿Estás aquí conmigo? Porque sus hijos han blasfemado contra Dios y Él no les ha estorbado. Ay, hijos, por Dios santo. Hermano, ¿por qué no corrija a sus hijos? Ay, hermano, si usted supiera. Hermano, yo les he reprendido como usted no se imagina. Hijos, por Dios, no es buena fama la que oigo de ustedes. Es una vergüenza del pueblo que se sepa lo que están haciendo. ¿Qué, Señor? Que yo vengo a poner orden en su casa, dice Dios, porque Él no la supo poner. Y qué terrible eso, hermanos. Dijo el escritor a los hebreos: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Porque si la ley que se dio en tablas de piedra daba justa retribución al que la pisoteaba, ¿cuánto más castigo pensáis que merecerá aquel que ha echado por tierra la sangre de Cristo? ¿Cómo pues escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande? ¿Cómo? ¿Crees que es poca cosa que tus hijos estén echando por tierra la palabra? ¿Crees que es poca cosa que tus hijos se expresen por el Face como si fueran animales brutos? Decía hace 8 días, si no sabes ni cómo abrir una computadora, corre e inscríbete y toma un curso. Y date la tarea de analizar y ver si es posible cada 8 días lo que tus hijos tienen en su Face. Es más, si voy a herir a algunos de una vez, el Face no debieran tener los hijos de los cristianos. Y lo digo en serio. Porque el enemigo no duerme y ha dañado familias sin límites. Ay, santo. Sigo. Y dice Dios: y Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Voy a tocar una parte para mí muy interesantísima. A ustedes como padres, yo, como dijo aquel, ya pasé, bien o mal, ya pasé. Pero tengo mis hijos. Y todavía cuando tengo tantititito chance, hermanos, yo uso el cinto con mis nietos. Y lo uso en serio. A mí no me gusta ofrecer 2, 3, 4, 5, 20 veces el chicotazo. Y que mi nieto diga: ah, ya sé que mi abuelo nada más es como el calendario del más antiguo Galván. Promete aguaceros y ni el cielo se nubla. A mí me gusta cuando les digo a mis nietos: ¿lo haces? ¿Lo dejas de hacer? ¿O a la otra te sueno yo? Nos reímos porque estamos platicando y uno de mis nietos dice: abuelito, pero no le pegaste, ¿verdad? Le digo: ve a preguntarle. Le puse 2, pero quietecita se quedó mi nieta, bailó y corrió donde estaba quien le estaba hablando. Entonces supo. Le hace mi nieto: con permiso. Ahorita lo hago. Nosotros debemos velar por nuestros hijos. Y quiero que oiga bien. Me da tristeza cuando hay padres que a sus niños plantan sus cachetadas y se quedan, perdón por lo grosero, como bobos. Ay, niño grosero. No me vuelvas a pegar, papá, porque soy tu padre. Ay, qué tierno alcahuetito, papá. Qué dulce, papá.
¿Sabías que ese hijo al rato va a bailar sobre ti? Levántame la mano, mi niño me pega, yo se la bajo y le planto 3 bien plantados y le digo, soy su papá y a mí me respeta. Ay, hermano, pero es que así ahora son todos los niños. Felicidades. Qué linda creación tenemos nosotros. Dice Dios, y Elí nunca los estorbó. ¿Cuántos aman a sus hijos? Levante la mano. Hasta arriba. Dice el proverbista que el que ama al hijo desde niño lo corrige. Desde niño. El término calentando, desde guachito. Desde guachito. Desde ahí. Me acerco al final. Porque Elí nunca reprendió a sus hijos para que se arrepintiesen de sus pecados. Porque él, como sacerdote, era tan humano como lo somos nosotros, los que hoy vivimos. Y el error de él se reflejó en el fin que tuvieron sus hijos. Y quiero que sepas esto. Nuestros hijos reflejarán lo que nosotros somos mientras son niños en casa. Y voy a repetir lo mismo. Si tu niño llega a la primaria a pelear, es que eso aprendió en su casa. Si tu niño en la escuela es la punzada del director y de su maestro, es que eso aprendió del padre y de la madre en casa. Yo siempre he dicho que los hijos de los cristianos debieran sacar las mejores calificaciones. Que los hijos de los cristianos debieran ser los mejores estudiantes, hermanos. Los mejores. Debieran terminar la primaria con un certificado, con un 9.5 de perdida, un 10 y con una carta de honor expedida por la dirección. Así debieran salir todos los hijos de los cristianos. Pero qué vergüenza cuando dicen, mi amor, me están llamando de la escuela. Fíjate que tu hijo es una lata, es una calamidad. ¿No les da vergüenza? ¿No les da vergüenza eso? Fíjate, mi hijo, que el niño, fíjate, mi amor, que el niño está sacando 5 y 6. ¿Por qué será? Ay, la maestra tiene que llamar a los padres y mandarlo al psicólogo, a los padres, al niño. Y cristianos, y hasta cristianos están diciendo, ay, pastor, qué bueno que nos mandaron con el psicólogo. Sinvergüenzas. Pastor, sí, sinvergüenzas. Porque tenemos la enseñanza de la palabra de Dios para tener una mente ejercitada en salud para nuestros hijos y enseñarles las cosas de Dios. ¿Estás aquí conmigo? Ya voy a terminar, 40 minutos más y ya nos vamos. ¿Cuál fue el resultado que trajo el pecado de estos muchachos? Los versículos 12 al 36. La familia, o sea, la casa de Elí, cayó bajo un juicio de destrucción total de parte de Dios. Y lo terrible fue que viene Dios y le dice, y el pacto que tenía con tu padre lo voy a romper contigo. La promesa que tenía para ustedes, Elí, la voy a romper por tu culpa. Y tus hijos, la simiente tuya, la voy a matar. Y si alguno dejo con vida, va a andar como mendigo. Porque me voy a proveer de un hombre que sea conforme a mi corazón. Y el que de tu simiente quede va a ser para lágrimas, que si tú lo vieras llorarías todos los días. Y va a llegar y le va a tocar la puerta al siervo que yo me voy a levantar en tu lugar, en lugar de ellos. Y le van a pedir, dame chambita para que me gane una monedita de plata.
Dame un pedacito de oficio en el ministerio para que saque para un pedazo de pizza. Necesito una hamburguesita. Necesito un taquito de carne asada. Dame chambita, siervo de Dios. Dice, esto que hiciste, esto voy a hacer con los tuyos. Dicho en otra palabra, habiendo podido heredar un manto de gracia y bendición, se volverán como mendigos y pordioseros. Eso equivale a vivir espiritualmente de migajas y miserias, conformándose, ay, con cultear cada 15 días, ay, con llegar de vez en cuando. Quiero que sepas que tu simiente ha heredado por la gracia de Dios y tu conversión a Cristo un manto de gracia y de bendición, y tienes que pelear porque tus hijos mantengan esa bendición sobre los suyos y que ellos se conviertan en bendición sobre tus nietos y que tus nietos sean bendición sobre tus bisnietos y que esa descendencia de gracia que Dios da a tu vida siga de generación en generación, que no pierdas el rumbo, que veles por tu casa, que hagas que la gloria de Dios siga permaneciendo en tu descendencia. Pelea por tu casa. No dejes que se rompa ese pacto de gracia en tu vida. Póngase sobre sus pies, por favor. La continuidad sacerdotal había terminado hasta allí para la casa de David. Con cuánta tristeza podemos ver familias que, habiendo tenido un techo de gracia, manto de misericordia, promesa de bendición y sobre todo habiendo estado dentro del pueblo de Dios, siendo parte de los redimidos, sus padres no valoraron o sencillamente ellos descuidaron un don tan grande y no se esforzaron en mantenerse ellos ni sus hijos en el camino de la fe, como si eso no fuera nada de valor para sus vidas. Hay familias hoy en día que son borrachos, adúlteros, fornicarios, consultan hechiceros, consultan brujos y son nietos de cristianos, nietos de ministros, nietos de hombres que fueron clave para fundar iglesias, porque los padres no cuidaron el conducirle delante de sus hijos, delante de gente como verdaderos hijos de Dios, y descuidaron sus responsabilidades paternales. Pensaron que era solo venir al culto, pensaron que era solo levantar la mano y mi casa y yo le pertenecemos a Dios. No, iglesia amada, tenemos que pelear por la bendición de nuestros hijos. ¿Quiere venir al altar esta noche a decir a Dios: Dios, aquí estoy, pelearé por mis hijos, Señor, lucharé por mi casa, lucharé por ellos, levantaré baluarte, Señor, y protegeré mi casa, los pondré a salvo dentro de tu regazo, Señor. Pondré a mis hijos allí, lucharé contra el mal por defender mis hijos, lucharé contra las tinieblas por defender a mis hijos, para que sigan siendo herederos, que se cumpla en nuestra familia esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Adelante. Aleluya, Señor. Te adoramos y bendecimos, Dios Todopoderoso. En esta hora, Padre Santo, pedimos en el nombre de Jesús perdón por nuestras faltas, por los descuidos que como padres, ministros de tu palabra en nuestra familia, hemos cometido. Descuidos, Señor, que quizá han venido a recaer en nuestra propia familia. En lo que corresponde a nosotros, nuestra parte, Señor, pedimos perdón y queremos estar ubicados cada día conforme a tu palabra, en el papel que tú has puesto que desempeñemos como padres, también como hijos y quizá como esposos, y las hermanas como esposas. Que como padre de familia podamos poner en alto tu nombre, guardar el celo de tu palabra en nuestros corazones, guardar el celo de tu palabra en el seno de nuestra familia,
en el nombre de Cristo Jesús. Que podamos cada día renovar nuestros votos delante de ti. Y hoy lo hacemos, Señor. Un voto de fidelidad, un voto, Señor, de responsabilidad delante de ti, delante de los nuestros. Que podamos, Señor, ministrar a nuestra familia desde el seno de nuestro hogar. Que podamos ministrar a nuestra familia, Señor, con la palabra tuya en nuestras manos. Y que nuestro vivir sea digno de ejemplo para que ellos nos sigan, Señor, cada día. En el nombre de Cristo Jesús, que ellos puedan ver reflejada tu misma gloria a través de nuestro vivir diario. Por Cristo Jesús. Amén. Ya sea, si Cristo conmigo va, ya sea. A ver, ¿dónde? Ya sea en el valle, do el peligro esté, o que la luz gloriosa de paz habite yo. A mi Jesús diré, tu voluntad haré. Si Cristo me guía, doquiera yo iré. Si Cristo conmigo va,